Bueno, hola a todos, bienvenidos a La Mirada, el episodio 2. Ya sabéis que La Mirada es un pequeño podcast en el que hablamos de fotografía, aprendemos de fotógrafos, estudiamos la obra y la vida de ciertos fotógrafos desde un punto de vista un poquito más académico, un poquito más cultural. Hoy tenemos con nosotros al maravilloso Alex Webb. Vamos a estudiar no tanto su vida y su obra, sino que vamos de alguna manera a comprender los aspectos formales de su obra y la importancia de la misma dentro de lo que sería el ámbito y el contexto histórico en el que nos movemos. Cómo prepararnos un viaje y cómo comunicarnos, no solamente con el país que vamos a fotografiar, con las personas que salen en él, sino también con el espectador cuando volvamos a nuestros países. Cómo preparar una obra fundamental, cómo estudiar una obra fundamental, cómo Alex Webb afronta la narrativa y los diálogos dentro de sus propias fotografías. Vamos a estudiar también de dónde coge matices para de alguna manera estructurar y darle a su obra un contexto cultural y por qué lo hace. Por tanto, yo creo que si os interesa un poquito Alex Webb, si os interesa la fotografía y si os interesa un poquito el mundo del arte y de la historia, este episodio de La Mirada os va a gustar. Hoy, en La Mirada, Alex Webb. Bueno, para entender un poquito la obra de Alex Webb y para entender un poquito su fotografía es importante mencionar que él tiene un gran interés por la historia y por la literatura. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, al igual que en el episodio de La Mirada 1, estamos en una época de transición cultural no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. Múltiples discursos que ponen de alguna manera en jaque el discurso tradicional occidental empiezan a aparecer, ya sea la primera ola de feminismos que aparece a finales de los 60, ¿no? Y a 70, que de alguna manera de nuevo se ve cambiada y revolucionada por lo que sería el afrofeminismo, no solamente los diversos movimientos contraculturales con la guerra de Vietnam, o aquí en Europa las manifestaciones del 68, o todos estos grupos de jóvenes que de alguna manera se anteponen frente a los estándares tradicionales de la cultura occidental que básicamente nos había llevado hasta esas dos guerras mundiales, ¿no? No solamente estas cosas, sino que también empiezan a aparecer una especie de discursos de lo fronterizo, ¿no? No solamente el que vamos a mencionar ahora, porque nosotros nos vamos a centrar en él, pero no solamente aparece este psicoanálisis, ¿no? Sino que aparecen muchos otros autores que de alguna manera empiezan a trabajar en todo eso, lo que nosotros denominamos frontera, la relación que se establece entre el centro o capital y frontera, todo el tema del anticolonialismo o del impacto colonial dentro de lo que serían los países colonizados, esos discursos, ¿no? La diferencia entre lo que sería colonización y colonidad, ¿no? Es importante distinguir estos dos términos, la colonización como un periodo histórico en el que un país, una civilización domina a la otra por una serie de avances tecnológicos, armamentísticos, culturales, etc. Y lo que sería la colonidad, ¿no? Que son esos discursos que se establecen dentro de una sociedad que de alguna manera crean esa creación de una serie de rangos dentro de la propia sociedad y una serie de discursos que normalmente predominan de lo que serían los países colonizadores en este caso, ¿no? Entonces estas cositas es importante tenerlas en cuenta para entender por dónde Alex Webb va a mover, por dónde se va a mover y cómo su mente va a empezar a moverse hacia este tipo de terminología quizás un poquito más psicoanalítica y un poquito más profunda y que se escape de la fotografía documental tradicional. También vamos a mencionar, ¿no?, las relaciones que establece Alex Webb en su obra entre la memoria e historia, muy presentes por ejemplo en la obra de Walter Benjamin. Como Alex Webb de alguna manera, de nuevo repito, hay que distinguir entre memoria e historia. La historia son todos aquellos relatos oficiales escritos principalmente por los vencedores que nos llegan hasta nuestros días y que crean un diálogo establecido y único, principalmente creado por todas esas potencias y por todas esas culturas principalmente occidentales. Y la memoria son todos los recuerdos, o de alguna manera la memoria son todas las vivencias, recuerdos, sean buenos, malos, darle una veracidad a la existencialidad de una serie de personas que quizás hayan pertenecido al bando derrotado, por hacerlo así de una manera un poquito más generalista, ¿no? Pero es importante también tener en cuenta que en la obra de Alex Webb vamos a comprender y vamos a ver cómo múltiples realidades
coexisten en una única realidad que a la vez es una realidad inventada que sería la realidad simbólica que sería la frontera, ¿no? Entonces creo que es un artista tremendamente complicado y que va mucho más allá de la composición técnica, que normalmente siempre se habla de él con la maravillosa composición técnica que tiene Alex Webb. O sea, probablemente sea uno de los fotógrafos de calle que mejor compone, ¿no? O sea, es impresionante la capacidad que tiene de poder construir planos y de qué manera ordenarlos y de qué manera utilizar los colores y las luces. Pero nosotros no vamos a focalizarnos tanto en las estructuras de sus fotografías, no vamos a centrarnos tanto en el formalismo estético o bello de la propia obra de Alex Webb, sino que vamos a profundizar un poquito para de alguna manera aprender a realizar un discurso fotográfico cuando nosotros viajemos a un lugar, cómo poder afrontar ese lugar desde un punto de vista un poquito más teórico, un poquito más cultural y cómo poder crear una obra en torno a la fotografía de calle y la fotografía de viajes. Bueno, para poder comprender estos términos de los que estamos hablando y de alguna manera también mencionar por qué es tan importante el color en la obra de Alex Webb y cómo Alex Webb utiliza el color para llamarnos la atención y luego dentro de esa obra pasan cosas, vamos a utilizar su libro más famoso, The Suffering of Light, las imágenes del libro de The Suffering of Light. Y para ello pues vamos a intentar de alguna manera deconstruirlas, ver cómo utiliza el color para llamarnos la atención y dentro de esas imágenes cómo construye las imágenes para crear un diálogo entre la imagen, la obra en este caso, y el espectador. De nuevo recurrimos a lo que en el anterior vídeo de Luigi Girri, al artista que yo mencionaba, Didi Huberman, ¿no? Esa mirada contemplativa en el que la obra de arte ya no solamente es un aspecto técnico, formal y bello, en este caso la fotografía puede parecer en un primer lugar, en un primer término, algo realmente bello y mira qué colores, mira qué pasada, pero la fotografía si le miramos detenidamente y empezamos a contemplarla y empezamos a tener una conversación con la misma, empezamos a darnos cuenta de que en la fotografía de Alex Webb hay de todo menos lo que sería belleza. La belleza tradicional, ¿no? La belleza, vamos a decir, esa belleza academicista del siglo XIX, siglo XX, ¿no? Entonces, para poder de alguna manera comprender lo que os estoy diciendo, vamos a recurrir, si os parece, vais a dejar de ver mi careto y vamos a recurrir a las fotografías del libro de Suffering of Light para poder comprender un poquito cómo Alex Webb se comunica con nosotros mediante su fotografía y cómo comunica a las personas que hay dentro de estas fotografías con nosotros. Cuando miramos una fotografía de Webb, ¿no? Cuando miramos la fotografía que estáis viendo en pantalla, ¿no? Del Webb utiliza el color para de alguna manera meternos dentro de la fotografía. Saca a relucir su sentido de la belleza, su sentido estrictamente formal, para atraparnos. Y una vez estemos dentro, el propio color empieza a disgregarse, empiezan a aparecer unos grandes contrastes, sombras, escenas que empiezan a dialogar con nosotros y desestabilizan ese aspecto formal bello de la obra, ¿no? La imagen nos mira de vuelta, como hemos mencionado a Didi Huberman. Lo que vemos nos mira y nunca nos permite establecer una lectura real de la obra. Siempre queda un pequeño rastro de algo que no hemos podido comprender o de una memoria que no se ha podido estudiar y una memoria que ha desaparecido, sepultada por esa historia oficial. En las fotografías de Webb siempre vamos a ver esto, ¿no? Esto es algo muy importante. No podemos realizar una lectura total de su fotografía. Siempre hay algo que se queda en el olvido, siempre hay algo que pide seguir estudiando, algo que pide de alguna manera profundizar más en ello. Por eso creo que es tan importante, muy importante, para fotógrafos como nosotros, darnos cuenta que cuando vayamos de viaje tenemos que capturar no solamente lo estético de un país, si lo que queremos es hacer un proyecto, me refiero, lógicamente tú puedes irte de viaje y hacer fotos a barcos, si te parece, pero si lo que queremos es hacer un buen trabajo fotográfico, tenemos que centrarnos en el contenido de la obra, buscar una realidad, comunicarnos con el público de una manera sincera, leer, estudiar, saber qué conflictos, qué problemáticas hay en el país en el que vamos, cómo poder afrontarlas, cómo poder darles voz a las memorias de esas personas. No solamente capturar un fragmento de una historia y un discurso oficial establecido en nuestras propias cabezas y en nuestro imaginario, poder de alguna manera desarrollar una obra, poder desarrollar una teoría cultural que acompañe a nuestras imágenes, que nuestras imágenes sean el soporte visual
de un discurso propio nuestro, sea en Haití, sea en España, sea en cualquier país del mundo. Por eso me parece importante la obra de Alex Webb y por eso creo que ha destacado tanto, porque Alex Webb conecta muy bien con los lugares que fotografía. Alex Webb muestra y habla de una realidad que normalmente es tremendamente difícil hablar en una fotografía. Utiliza la estética para llamarnos la atención y la propia narrativa de la obra es la que de alguna manera nos hace rompernos, desquebrajarnos y empezar a comprender que detrás de esa fotografía bella, detrás de esos colores bellos, hay algo mucho más profundo. Hay una memoria que merece la pena ser estudiada y hay muchas historias que tienen mucho que contar detrás de estas imágenes. Bueno, la frontera como metáfora de límite simbólico. La frontera funciona como límite simbólico, límite imaginario y límite real. El límite simbólico sería lo permitido contra lo prohibido, el límite imaginario sería la identidad contra la alteridad y el límite real sería la violencia, la desigualdad y los propios cuerpos y existencias en tránsito. Webb capta estos tres niveles bueno, de manera simultánea en sus obras, ¿no? El muro, la reja, como significante del límite. Los cuerpos divididos, no solamente por sombras, sino por también directrices, por contrastes, por distintas diagonales que se van formando en sus obras, de alguna manera nos hacen pensar en lo que Lacan diría la propia fracturación del yo en estos lugares fronterizos, ¿no? La disgregación y la fracturación psicoanalítica del yo, la tensión social como lo real que retorna, es decir, esas tensiones sociales que mediante esas fotografías nosotros podemos de alguna manera retorna a nosotros mismos y de alguna manera construye una memoria más allá que de la historia o de los discursos oficiales que se han establecido en estos lugares en los que Alex Webb toma sus fotografías, ¿no? El sujeto dividido, ¿no? Escenas múltiples en una sola imagen, cómo de alguna manera esa fracturación del yo se muestra mediante gestos, mediante manos que aparecen en sombras, como bueno, la foto que estamos viendo en pantalla, como el yo está fracturado, hay muchísimas figuras, pero no podemos comprender realmente lo que está pasando en la escena. La narrativa es mucho más profunda de lo que nosotros creemos. Hay una multiplicidad de escenas con acciones que se producen simultáneamente. No hay un solo centro, no hay un solo sentido, no hay una sola mirada. La gente va para un lado, va para otro lado, como la fotografía que estamos viendo en pantalla. Cada uno tiene una dirección distinta. En las fronteras hay múltiples realidades que van en diferentes direcciones completamente distintas que conviven en lo que nosotros denominaríamos frontera. Creo que esto es lo realmente especial de la obra de Alex Webb y lo que es realmente complejo de poder fotografiar y demostrar. El sujeto aparece fragmentado, aparece disperso y la identidad se vuelve precaria. La identidad de los propios sujetos es precaria, la propia identidad de los sujetos desaparece. No hay una identidad conjunta, no hay un sujeto que tenga una identidad, son múltiples identidades conviviendo en un espacio dominado por lo que hemos dicho antes, ¿no? La realidad que establece la propia frontera, esa realidad de violencia, esa realidad de una serie de discursos que han lastrado y que han marcado a estas poblaciones y que de alguna manera las han puesto en una parte de la historia, lo que sería lo que sería normalmente, ¿no? Que estamos hablando de la frontera, pero que de alguna manera tiene mucha más relación con lo que es el centro de lo que nosotros mismos nos creemos, ¿no? Por esto digo que quitando los aspectos técnicos de la obra de Alex Webb, que son absolutamente fenomenales y que tenéis muchísimos vídeos que lo explican mejor que yo, que saben más que yo y de los cuales podéis aprender más que yo quería hacer este vídeo por esta razón, por la complejidad, por lo complejo del discurso en la fotografía de Alex Webb. Es un discurso tremendamente, bueno, sociopolítico, es un discurso que va muchísimo más allá de lo que normalmente nosotros comprenderíamos como una fotografía documental. Es una fotografía de calle, pero que tiene pinceladas de historia, tiene pinceladas de sociología, de etimología, o sea, es impresionante. Entonces creo que, bueno, si os está gustando el vídeo, darle un like, darle a la campanita, suscribiros y vamos a seguir estudiando un poquito la psicología de color en la obra de Alex Webb. Tenemos que mencionar un momentín a Gottge, ¿no? Que de alguna manera en su psicología del color dice que el color no es solamente algo técnico, no es una combinación de pigmentos solamente, sino que es algo emocional, ¿no?
¿Por qué Alex Webb, siempre el mismo, ¿no?, dice que no es un fotógrafo documental? Porque Alex Webb utiliza el color desde un punto de vista puramente psicológico. Crea calidez en la imagen, por ejemplo. Utiliza la saturación de los colores de alguna manera para detenernos la mirada en ciertos puntos que él cree que son importantes. Utiliza el color para crear un estado emocional. Por eso Alex Webb yo creo que de alguna manera se diferencia de estos fotógrafos de la época, principalmente documentales, porque él tiene características muchísimo más pictóricas, es decir, él parece a veces un pintor de la realidad. Utiliza el color desde un punto de vista muchísimo más emocional, utiliza el color para atrapar al espectador, para crearle una emoción, para crearle una sensación. De alguna manera combina los colores de una manera que normalmente lo veríamos más en un pintor que en un fotógrafo, ¿no? También es verdad que los lugares que visita lo obligan de alguna manera, ¿no?, a dar el paso desde el blanco y negro hacia el color, pero claro, estos lugares, el color forma parte de lo que hemos mencionado anteriormente, el color forma parte de la realidad de estos lugares, el color puede darle un potencial mayor al discurso que quiere conseguir Alex Webb. Por eso es importante también saber dónde vamos a fotografiar. Es importante saber que si vamos a fotografiar en un lugar donde el color es primordial, donde la cultura es colorida, creo que para poder comprender el espectador bien esa cultura, lo que piensa Alex Webb no es yo necesito hacer fotografía a color, para que el espectador cuando vea mis fotografías entienda, ¿no?, la emocionalidad del lugar, el punto de vista más emocional del color y cómo de alguna manera ese color nos afecta a nosotros. No sé, ¿os ha pasado que estáis en algún pueblo o en algún lugar donde el color es hipervibrante, ¿no?, o en el mercadillo o algo así? Y claro, vuestro estado de ánimo varía. Cómo de alguna manera el color nos hace cambiar, nos hace mirar de una manera distinta, que luego en una fotografía en blanco y negro nosotros no podemos siquiera apreciar. Puede ser más bella, puede ser menos bella, puede tener más significado, puede tener menos significado, pero la potencia que tiene el color en una fotografía, sobre todo en la obra de Alex Webb, es importantísima, y por eso es muy importante saber elegir los lugares y cómo tratar el color, y creo que Alex Webb aquí nos demuestra muy bien, ¿no?, cómo utiliza el color, cómo el rojo, por ejemplo, de alguna manera en muchas fotografías divide planos, cómo el rojo aparece, como la fotografía que tenemos atrás, ¿no?, cómo el rojo aparece para dar potencialidad a las personas y a los sujetos que Alex Webb quiere potenciar, ¿no?, más allá de los triángulos que forman sus fotografías. El propio color juega como un elemento pictórico, como si de un pintor se tratase y pusiese una pincelada de rojo o una vestimenta roja para poder de alguna manera llevar la vista del espectador hacia este punto. Entonces de Alex Webb creo que podemos aprender muchísimo la importancia del psicoanálisis del color, ¿no?, cómo utilizar los colores, cómo combinarlos, dónde posicionarnos para crear una fotografía visualmente estimulante y que de alguna manera atraiga la mirada del espectador. Luego, lo difícil también aparece dentro de la fotografía, es decir, crear una imagen interesante, crear una imagen que nos hable y que nos muestre una realidad y que de alguna manera cree un discurso entre el espectador y la obra. Pero lo primordial, lo primero, es la composición de la propia obra para atraer la mirada del espectador. Y esto Alex Webb aquí es un auténtico maestro. En la fotografía de Webb hemos visto que el color no solamente es un adorno, sino que es algo gramático. Utiliza el color para comunicarse con nosotros y para atraernos la mirada. Pero no solamente eso, creo que es importante mencionar lo del instante decisivo y el momento decisivo. En Alex Webb esto desaparece completamente y me diréis, ¿cómo es posible? Porque de alguna manera Alex Webb no hace ni caso a lo que nos dice Breton del instante decisivo. Para Alex Webb, ese instante decisivo son múltiples instantes que están pasando en un mismo momento. Coge la teoría esta que hemos mencionado anteriormente, ¿no?, de la relación que hay entre historia y memoria de Walter Benjamin. Para él la historia no es algo lineal. Para él el pasado no está detrás de nosotros, sino que el pasado convive con nosotros. La memoria está dentro de nosotros. La memoria y la historia es algo cíclico, algo que está en este preciso momento. El pasado, el presente, coexisten en este preciso instante gracias a la memoria. Y de alguna manera Alex Webb, cuando captura sus fotografías, no solamente captura un instante decisivo, captura múltiples realidades, múltiples historias completamente separadas entre sí, que coexisten en una sola imagen, en un predeterminado lugar
físico, pero también simbólico, que serían las fronteras, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender de la obra de Alex Webb? ¿Qué podemos sacar a luz de esta chapa que os he dado? Pues podemos sacar a luz de que cuando vayamos a trabajar en algún lugar, tenemos que abrir nuestra mente para poder crear y poder capturar la memoria de las personas, para poder ser digno y justo con el lugar que capturamos. No solamente basarnos en la belleza, no solamente basarnos en lo bonito del lugar y fotografiar a las personas que existen en él, sino contar más allá de lo que cualquier otra persona que vaya a este lugar turístico pueda contar. Crear una obra con un fundamento cultural, crear una obra con nuestra propia filosofía y nuestra manera de ver el mundo. ¿Cómo te comunicas con el mundo? ¿Cómo te comunicas con las personas que te rodean? Y si vas a viajar, ¿qué has estudiado? ¿Qué has leído? ¿Cómo interpretar la realidad de estas personas? Y cómo de alguna manera transmitir esta realidad al público que va a ver esta obra. Es muy fácil hacer una fotografía bella. Lo difícil es hacer una fotografía que comunique a las personas, una fotografía que explique sin hablar. Eso de una fotografía vale más que 1000 palabras. Se dice porque cuando tú ves una fotografía realmente buena, te explica las cosas que pasan en X lugar o en X momento sin tener que decir ni una sola palabra. Y por eso es la difícil de conseguir y donde está el dilema, ¿no? Entonces, bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que sé que ha sido un poquito difícil, un poquito así más rebuscadillo, pero creo que es importante de alguna manera mostrar también estas partes más psicológicas de la fotografía y estas partes más culturales que a veces, pues bueno, se nos escapan normalmente cuando miramos fotografías o fotógrafos de la talla de Alex Webb o cualquiera de Magnum. Saber que detrás de estas fotografías hay una serie de discursos y una serie de estudios, una serie de narrativas que están presentes y que nosotros deberíamos aplicar a nuestra propia obra. Entonces, por mi parte, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, darle a like, deditos arriba, suscribiros. Si queréis ver el anterior vídeo del Wikigirri de la mirada, pues os lo dejo por aquí abajo también. Y sabéis que en mi blog os voy a dejar todos los apuntes y todas las notas a pie de página del vídeo. También os lo voy a dejar aquí abajo. Y suscribiros porque vamos a tener una buena tanda de vídeos y de conversaciones en estas semanas. Un abrazo a todos y nos vemos en la calle sacando fotos.